6 de la mañana con 3 minutos. Hoy es sábado 15 de agosto del año 2026. Gracias a ustedes que siguen con Blue Radio. A esta hora nos acompañan para actualizarse con lo más importante que ha ocurrido en Colombia y en el mundo en las últimas horas. Desde este momento les acompaña Miguel Cardosa en la presentación de las informaciones en nombre de todo el equipo de Blue Radio que los estará acompañando en esta emisión de las noticias de la mañana. Esta canción se titula Fantasma, es de un cantante mexicano y la seleccioné porque ha sido una de las que más se han utilizado en las redes sociales para enviar mensajes a los familiares que se fueron y a lo que sienten muchos ciudadanos que perdieron a sus seres queridos en los terremotos. Es una canción que en redes sociales, especialmente en Instagram, aparece en la mayoría de los estados de mucha gente que está triste, que solo le quedó la foto, solo le quedó el recuerdo de su familiar porque lamentablemente falleció en este terremoto del pasado 10 de agosto. Ya hoy es el 6º día de esta trágica situación que nos ha tocado vivir en el país y que también la venían utilizando, por cierto, en Venezuela por el terremoto del 24 de junio. 6 de la mañana, 4 minutos. Buenos días, Laura Alejandra Moreno me acompaña en cabina en Bogotá. Miguel, muy buenos días y buenos días también para todos nuestros oyentes. Hoy estaremos hablando de temas variados, pero principalmente hablando de esta situación que por supuesto tiene consternada al país, el terremoto, otros asuntos también importantes. Ya son 288 fallecidos y 202 los desaparecidos por el terremoto. La UNGRD también detalló que el temblor dejó 80.744 viviendas averiadas y también Estados Unidos anunció una adicional suma de $11 millones para donar al país para ayudar en las labores de reconstrucción después del terremoto. Estos recursos serán destinados también a la asistencia humanitaria en diferentes frentes. Y la familia Santo Domingo, de la cual por supuesto forma parte de Blue Radio, donará $100.000 millones para la atención a las víctimas del terremoto. Entre tanto, el presidente Abelardo Vélez Priella nombrará gerente especial para el Chocó en el marco del Plan Marshall que anunció para recuperar ese departamento. También hablamos de otra tragedia que se registró ayer. 6 mineros fueron hallados sin vida al quedar atrapados en una mina en Cucunubá, departamento de Cundinamarca. Y también en información internacional, una que ha generado mucho temor por las circunstancias actuales, fueron los terremotos que sacudieron a Indonesia y a España. Bueno, el de Indonesia fue de 7.7, un terremoto, y el de España fue de 5.2, un sismo, especialmente en Granadas, pero dejó algunas afectaciones que por supuesto generaron miedo en la población que está evidentemente atemorizada por lo que ha venido pasando en el mundo con los terremotos. Iniciamos el recorrido por las regiones saludando a nuestros compañeros que están en las ciudades principales del país. En Medellín está Melissa Álvarez. Melissa, buenos días. ¿Qué noticia tenemos hoy para el país y cómo amanece la capital antioqueña? Miguel, buenos días. A esta hora hay cielo nublado en Medellín, 18 grados de temperatura. En noticias hablaremos sobre los heridos en el terremoto que siguen llegando, incluso por sus propios medios, a Medellín para recibir atención médica. Estos se suman a los 33 traslados desde Chocó de manera oficial. También les contaremos sobre una jornada, un megaconcierto que se hará en Medellín este sábado para recaudar fondos para los más necesitados y con presencia de artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno y Felipe Peláez. El aeropuerto José María Córdoba de Lola Herrera operan con normalidad, Miguel. Gracias, Melissa. De Medellín vamos a Barranquilla con Alejandro Rosales, donde también se siguen preparando donaciones para las regiones afectadas. ¿Y qué más información tenemos del Caribe? Alejandro, buenos días. Buenos días, Miguel. La costa sigue sumándose a la ola de solidaridad con nuestros compatriotas víctimas del terremoto. En Barranquilla se prepara este fin de semana un nuevo envío de 50 toneladas de ayudas humanitarias, esta vez teniendo como destino el departamento del Chocó. En el mismo sentido, la gobernación del Magdalena habilitó un centro de acopio para recibir ayudas humanitarias en el Hospital San Juan de Dios de Santa Marta. Y la gobernadora Margarita Guerra anunció que donará su salario a las familias afectadas como
gesto solidario que espera que otros sigan. Barranquilla despierta con 27 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado y el aeropuerto Ernesto Cortizos opera con normalidad, Miguel. Alejandro, gracias. Y en Cali, recordemos, una de las regiones lamentablemente más afectadas por el terremoto, vamos con Lina Vera. Hola Miguel, buenos días. Cali amanece hoy con 20 grados de temperatura, tiempo seco en la capital del Valle del Cauca. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón opera con normalidad. No son días fáciles para la capital del Valle del Cauca ni para el país. Ya se cumplen 6 días desde el fuerte terremoto que sacudió a Cali, que también dejó afectaciones en varios municipios del departamento. Precisamente en las últimas horas llegó a la ciudad el presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció una importante inversión para atender las necesidades de los centros asistenciales más afectados por la emergencia. Entre ellos está el Hospital Universitario del Valle y el Hospital del municipio del Águila. Pero mientras avanzan estas acciones para recuperar la infraestructura hospitalaria, también crece la preocupación entre cientos de familias que resultaron afectadas y que debido a los daños en sus viviendas tuvieron que ser evacuadas, Miguel. Gracias, Lina, y cerramos el recorrido en Bucaramanga con Alex Salamanca. ¿Qué información tenemos desde la capital santanderiana? Miguel, buenos días. Bucaramanga amanece con 22 grados Celsius. En noticias hablaremos de la continuación aumento de ayudas humanitarias en Santander. En las últimas horas, una empresa santanderiana, Líneas Hospitalarias, entregó 3 toneladas de elementos médicos como camillas, sondas, instrumentos a Hospital de Quibdó. La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barranca Bermeja ofrecen una recompensa de 80 millones de pesos a quien brinde información que permite la captura de integrantes de las FARC que dejaron pancartas y panfletos alusivos en el puerto petrolero, generando zozobra en la región. Y hoy, una muy bonita, el equipo Atlético Bucaramanga firmará autógrafos como gesto para las personas que donen ayudas humanitarias en el centro comercial La Florida. Las vías del departamento se encuentran habilitadas y el aeropuerto Palo Negro opera con normalidad, Miguel. Vecinos, amigos, familiares, compatriotas. Cuando la tragedia llega, los colombianos sabemos unirnos, rodear a quienes lo necesitan y ayudar a las familias afectadas. Es hora de demostrar lo mejor de ser colombianos. Envía tus ayudas a los bancos de alimentos de tu ciudad, a las sedes de la Cruz Roja o comunícate con las autoridades de tu ciudad y pregunta cómo puedes ayudar. Blue, más que radio. El fenómeno del Niño llegó. Es pronosticado como extremadamente intenso y tenemos probabilidad de vivir aumento en la temperatura, menos lluvias, más calor, riesgo de sequías e incendios forestales, impactos en el agua, la energía, la salud y los cultivos. Actúa ya. Con pequeñas grandes acciones. Usted está con las noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana, 11 minutos. Hoy el periódico El Tiempo está abriendo su portada, evidentemente con temas relacionados con el terremoto. Colombia a enfrentar crisis por daño a infraestructura educativa, con una fotografía elocuente sobre daños en un aula de clases y algunas cifras, mientras que el diario El Espectador está hablando de solidaridad en su portada con una amplia fotografía como de costumbre, y La República abre con una entrevista que le hicieron al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y dice: comenzaremos con subsidios de arriendo desde la próxima semana, un anuncio que ya había dado el gobierno nacional y que lo ratifica el ministro, que será desde la próxima semana cuando ya se tendrá la disponibilidad de los recursos y además se podrá dar el subsidio para arrendamiento de las personas que lo perdieron todo, quedaron sin casas, no tienen dónde vivir y además, por supuesto, en una situación, además de los que quedaron con vida, perdieron algunos familiares, otros quedaron sin vivienda, e indudablemente con el simple hecho de vivir esta situación tan fuerte ya trae otras consecuencias. Comenzamos a desarrollar las informaciones. Hablamos de las cifras más actualizadas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ha sido la entidad encargada de actualizar la información. Laura Alejandra Moreno, ¿qué datos tenemos? Miguel, pues el balance más reciente de la UNGRD nos dice que hay 288 personas
fallecidas, 4.018 heridos, 202 desaparecidos y 354 personas que ya han sido rescatadas en medio de esta emergencia y, como usted mencionaba, tras 5 días desde la tragedia. Hay un balance nacional que dice que hay 15 departamentos y 448 municipios afectados, que esto equivale a 57.516 familias y 145.601 personas afectadas. En cuanto a las viviendas, hay 80.744 casas averiadas, 12.504 que han quedado totalmente destruidas y 66 edificios colapsados. En cuanto a otro tipo de infraestructuras y servicios que se han visto afectados, Miguel, 260 centros de salud, 2.595 centros educativos y 2.116 centros comunitarios afectados, además de, y atención a esto en tema de conexión entre los municipios, 267 vías, 87 acueductos, 55 puentes vehiculares, 10 puentes peatonales y 5 aeropuertos que se vieron afectados. Y adicional nos dan un dato, y es que 170 animales han sido rescatados y 258 más se han visto afectados, Miguel. Laura, y ante esta trágica situación, por supuesto, el gobierno ha tenido que tomar diversas medidas y el presidente Abelardo Vélez Priella anunció ayer desde Quibdó, en el departamento del Chocó, el denominado Plan Marshall para esa región. El gobierno tendrá un gerente especial para ese departamento después de las afectaciones generadas por el terremoto del lunes pasado. Entre tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, le pidió a los operadores móviles donar datos para que los niños de Chocó y también de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y otros lugares afectados puedan implementar la educación virtual lo más pronto posible. Mateo Piñeros. En 1948 se empezó a implementar el Plan Marshall, una iniciativa liderada por Estados Unidos que buscaba la reconstrucción de los países de Europa afectados por la Segunda Guerra Mundial. El presidente Abelardo Vélez Priella empezó este viernes un recorrido por las zonas más afectadas por el terremoto del pasado lunes y desde Quibdó lanzó una propuesta para el Chocó. Yo estoy trabajando 20 horas al día, eso me llena el corazón, quiero ayudar a la gente y creo que esta terrible tragedia, en medio de toda esta tragedia, aquí hay una oportunidad muy grande para el Chocó, porque yo quiero proponer un plan especial, un Plan Marshall para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá. Desde el gobierno han hablado de un subsidio al arriendo para las personas que perdieron sus casas mientras se avanza en la reconstrucción, también de un alivio para los servicios públicos, pero el ministro del Interior, Rodrigo Lara, le hizo un llamado a los operadores móviles para que donen datos y así los niños puedan implementar la educación virtual. Solo en Buenaventura, 2.800 menores se quedaron sin acceso a la educación. Aquí no puede haber ningún tipo de repartija política de eso. Eso sí, por Dios, el que haga política con eso va al infierno. Materiales para el que lo necesita. Estamos listos y claros en eso, ¿no? Sí, señor. Eso sí, político que llegue a hacer eso, ustedes nos cuentan y nosotros mismos, vea, lo cogemos y tome. Vélez Priella anunció que va a ir muy seguido a Chocó y que va a nombrar un gerente especial para este departamento que pueda articular las políticas entre las autoridades locales y el gobierno nacional. Mateo, gracias. Y la familia Santo Domingo, como les anticipábamos en los titulares, donará 100.000 millones de pesos para apoyar la reconstrucción del país. En todas estas labores, el empresariado ha tenido un papel importante. Recordemos que también ayer en el foro de la Andin, otro grupo de empresarios también se unieron y dieron una suma importante. La historia nos la tiene Marcela Peña. En 2 días y medio, la ANDI logró recaudar a través de su campaña Empresas Unidas por Colombia más de 200.000 millones de pesos que irán a las áreas de Colombia devastadas por el terremoto, áreas del país en las que la gente va a tener que comenzar su vida desde ceros. En muchos lugares no hay casas, no hay colegios, quedaron destruidas las vías y también la infraestructura pública, por eso cada esfuerzo suma. Uno de los esfuerzos más importantes fue el aporte anunciado aquí en el Congreso Empresarial Colombiano por parte de la familia Santo Domingo. Este es el momento en que el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, hace el anuncio. La familia Santo Domingo nos acaba de informar que su compromiso por Colombia se va a ver ratificado por supuesto, en esta ocasión también, y que en virtud de ello han decidido hacer una donación de 100.000 millones de pesos.
allá de los recursos, la Fundación Santo Domingo está aquí poniendo su experiencia técnica y su conocimiento en materia de gestión social. Ya hay un equipo de 16 personas coordinando las distintas fundaciones empresariales con el equipo de gobierno, con el equipo de la primera dama, para que estas donaciones lleguen a donde más se necesitan. Los recursos además no van a quedar libres, van a ser administrados por un encargo fiduciario y van a llegar a zonas del país que lo necesitan bastante. José Francisco Aguirre es el director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo. Las donaciones van a centralizarse en diferentes temáticas, donde estamos buscando además diversificar un poco el apoyo en términos de padrinazgos por municipios. Vamos a sumar empresas, fundaciones, aliados para poder crear unos planes de desarrollo de los municipios afectados y de los departamentos en los que vamos a intervenir. Esto tiene 3 etapas, una etapa de emergencia que la estamos calculando de 3 meses, vamos a tener una etapa adicionalmente de estabilización que probablemente va a ser todo el año 2027 y vamos a empezar a estructurar los proyectos grandes de infraestructura que se requieren para mejorar la educación, la salud, las vías principales, terciarias, aeropuertos, acompañando sin duda al gobierno nacional. El esfuerzo de los empresarios no tendría por qué terminar aquí. Van a seguir buscando nuevos recursos y nuevas maneras de ser parte de la reconstrucción. Por ejemplo, ya le ha dado el gobierno el visto bueno a la idea de los empresarios de crear un banco de materiales para la reconstrucción. Una iniciativa en la que pueden participar los empresarios que hoy producen materiales para construir viviendas y también para dotarlas. Todos esos esfuerzos se siguen necesitando, junto también con el esfuerzo que cada colombiano puede hacer hoy para apoyar a los demás. Marcela, gracias. Y ahora hablamos de otro tema relacionado con un accidente en una mina del departamento de Cundinamarca. Hay 5 muertos y 1 desaparecido. Manuelita Rodríguez, ¿qué detalles tenemos de este accidente que se registró ayer en el municipio de Cucunubá? Miguel, una nueva tragedia enluta el sector minero en el centro del país. Este viernes 14 de agosto, una fuerte explosión de gas metano en una mina de carbón en el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca, dejó 5 mineros fallecidos. De los 7 trabajadores que se encontraban en el yacimiento al momento del accidente, 1 logró salir por sus propios medios. Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería confirmó que 5 de sus compañeros fueron hallados sin vida horas después. Hay que decir que los equipos de salvamiento minero de la estación de Ubaté trabajan de manera ininterrumpida para lograr localizar a un 6º trabajador que aún permanece bajo tierra. Esta emergencia, Miguel, ocurre en una zona donde los accidentes por acumulación de gases son muy frecuentes, mientras que también recordemos que varios de los socorristas actualmente en el país están trabajando en todo el tema de rescates por el terremoto que nos sacudió el pasado lunes. Así es, Manuelita, gracias por esa información. Entre tanto, precisamente hablando de ese tema, retomamos el asunto del terremoto. A esta hora tenemos un invitado, alguien de la comunidad, alguien que vivió el terremoto en uno de los lugares donde hubo mayores afectaciones. Nos referimos a la hermosa ciudad de Pereira, la capital del departamento de Risaralda. Allí está Giovanni Giraldo, él es habitante del barrio Cuba. Quizás las imágenes más virales y lo que se ha hecho más común en las redes sociales ha sido naturalmente lo que pasó en el centro de la ciudad, esos edificios caer, esa situación dantesca que ya el mundo conoce, pero Giovanni vive en uno de esos barrios que quedó lamentablemente destruido. Buenos días, Giovanni, gracias por estar con nosotros en Blue Radio, compartir esta experiencia y antes que todo, bueno, nuestro abrazo solidario contigo, con tu familia y con todos los risaraldenses que se vieron afectados por esta situación. Cuéntanos cómo está el barrio Cuba al día de hoy y cuál es el balance como vecino que nos puedes dar de la situación. Miguel, muy buenos días. Si se pueden decir buenos en Pereira, en el occidente de Colombia, en Colombia. La verdad, la situación, primero de todo, gracias por esta oportunidad, gracias por abrir los micrófonos de Blue Radio para contar cómo se encuentra la ciudad de Pereira, pero en especial cómo se encuentra el barrio Cuba. El barrio Cuba, Miguel, es uno de los barrios más tradicionales y más comerciales que tiene la capital de Risaralda, que tiene Pereira, y en donde
el 70% del comercio, empezamos hablando por el comercio del barrio Cuba, el 70% del comercio se vio afectado. Esta semana he estado recorriendo desde el minuto 1 de este espantoso terremoto, he estado recorriendo mi barrio, mi bella Cuba, y es doloroso ver las imágenes que uno ve en este barrio. ¿Tienes cifras de cuántos afectados hay allí en el barrio solamente? En el barrio, según ayer estaba hablando con los que están censando, y hasta ayer están censando y llevan un porcentaje de un 40% del censo, y hasta el momento en infraestructura, en casas y edificios, hay 120 casas y edificios colapsados, y hay 2.300 casas con afectaciones, y hay 45 casas hasta ayer que tienen que demolerlas. O sea, la afectación es tremenda, Miguel. Hay, mejor dicho, si uno hace un cálculo por encima, hay más de 4.000 damnificados solamente en el barrio Cuba. Entonces el tema es dramático. En el barrio Cuba hay manzanas donde los vecinos están haciendo almuerzos comunitarios, desayunos comunitarios. En el parque de Cuba están haciendo desde el día 1, están haciendo almuerzos comunitarios, están haciendo también cenas comunitarias, porque hay mucha gente en la calle. Y más allá de la organización social, la solidaridad entre la comunidad, ¿cómo ha sido la atención desde los entes gubernamentales a nivel departamental, a nivel nacional? ¿Ya están llegando los equipos de ayuda? ¿Hay algún tipo de organización más allá de lo social entre ustedes? Miguel, mira, ayer estaba hablando con varios presidentes de Junta de Acción Comunal, y las ayudas que están llegando desde la misma gente del barrio y del comercio aquí del barrio Cuba. ¿Por qué razón? Porque es que todos los esfuerzos en este momento a nivel nacional y a nivel municipal y departamental están centrados en el centro de Cuba y en barrios aledaños al centro de Cuba, que también obviamente quedaron devastados. El censo apenas empezó ayer aquí en el barrio Cuba, con gente voluntaria que se capacitaron desde antier por funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía. Voluntarios, los mismos voluntarios, gente de la comunidad, ellos mismos empezaron a hacer el censo, porque es que la capacidad, Miguel, es que hay que entender también que es que Pereira quedó devastado, y la capacidad a nivel municipal y a nivel departamental, pues por funcionarios, no da abasto. Claro, Entonces apenas se están censando, pero las ayudas, por ejemplo, todas estas ayudas que han llegado en mercados, en alimentos, pues es la misma comunidad que todos se están dando la mano, y gente que está llegando de afuera a colaborar. Sí, por ejemplo, ayer yo estaba hablando con una gente que vino del Valle del Cauca, de Tuluá, que vino del Cairo, gente que han venido de municipios aledaños a Pereira. Y en medio de todo esto, Giovanni, lo más importante, ¿hay fallecidos allí en el barrio? ¿Aún hay edificaciones donde hay rescatistas buscando entre los escombros? ¿O lamentablemente ya todos en el barrio están completos, no hay personas desaparecidas? ¿O cuál es el balance en el sentido de vidas? No, Miguel, ya la búsqueda de víctimas aquí, hablo del barrio Cuba, aquí en el barrio Cuba pues ya terminaron, ya lo que están haciendo las autoridades es levantando los escombros de las edificaciones que colapsaron, y están ya caracterizando las edificaciones que tienen que demoler. Es doloroso porque es que hasta ayer habían 42 edificaciones que tenían que demolerlas totalmente. Entonces es muy doloroso. Víctimas aquí en el barrio fueron 14 víctimas.
Qué triste, Miguel, la verdad que es que sí, una cifra dantesca. Lamentablemente también en el Chocó fueron 14 víctimas solo, en todo el departamento. En este todo el caso, departamento, acá fue en un barrio. Solo en este barrio. Giovanni, finalmente, ¿cuál es el mensaje que quieres dar a la comunidad, a los rescatistas, quienes ayudan, tomando en cuenta un punto importante que mencionabas? No es que no se quiera ayudar más, sino que es que lamentablemente toda la ciudad quedó con afectaciones y por eso no hay capacidad de atención simultánea para tanta gente. No hay capacidad. No, Miguel, vea, primero de todo, quiero dar dos mensajes. Uno, quiero darle un mensaje Miguel, algo muy importante. Miguel, mira, qué pena que me le robé ahí 2 minutitos y quiero que pongan los ojos también en ellos. En el Parque de Cuba, el Parque de Cuba es como un centro comercial pequeño aquí en la ciudad de Pereira, en donde hay por lo menos 70 familias que viven del comercio informal. Escucha, 70 familias, o sea, 70 vendedores del comercio informal, y el Parque de Cuba que va afectado, y el Parque de Cuba lo van a cerrar, creo, tengo entendido que lo van a cerrar, y esas familias viven del día a día, del diario. Ayer estas familias, estos vendedores ambulantes estaban ahí en el Parque de Cuba reunidos sin saber qué hacer, Dios mío. No tienen mercado, no tienen nada. Quiero pedirles una ayuda a los que me están escuchando, por favor. Si pueden, se comunican conmigo. Necesito que me le colaboren a esta gente, por Dios. Hay personas de la tercera edad que no tienen nada. Hay gente discapacitada que viven del día a día y no tienen nada, Miguel. Claro, Discúlpame, me derrumbé. No, entendemos la situación, es algo dramático y como dices, más allá de las víctimas, las afectaciones. Ayuden a estas personas, Dios mío, que ayer estaban desesperadas porque no han podido sacar sus ventas y ellos viven del día a día. Yo he estado registrando esto, pero esta pobre gente está angustiada, gente de la tercera edad, Miguel, gente discapacitada que no tiene cómo comer, Dios mío, esto es una cosa dramática. Claro, comprendemos la situación y haciendo alusión. Perdón, Miguel, me desplomé. Nada que perdonar, es una situación entendible. Gracias, Giovanni Giraldo. Al contrario, gracias por compartir tu testimonio. Y gracias por abrir los micrófonos de Blue Radio. Un abrazo y un mensaje a toda mi gente de Cuba, a toda mi gente de Pereira y a toda mi gente de Colombia. Y para adelante. La gente paisa somos pujantes y echados para adelante y de esta nos vamos a levantar muy, muy pronto. Así es, Giovanni, totalmente, y seguir orando y pidiendo a Dios que todo mejore, además también exigiendo que de una u otra manera la capacidad del Estado se amplíe y puedan llegar a esta zona. Estábamos hablando con Giovanni Giraldo, un habitante allí del barrio Cuba de Pereira, es uno de los barrios significativos de la ciudad y que además, como lo mencionaba, solo en ese barrio 14 personas fallecidas de las varias que lamentablemente murieron en toda la capital risaraldense. Y ayer justamente leía una columna que publicaron en el diario del Otún, que es uno de los diarios emblemáticos, uno de los edificios más emblemáticos allí de Pereira, también en pleno centro de la ciudad, y el columnista tituló ¿Después del polvero qué? O sea, que después, lamentablemente, llorar a los muertos, asumir que algunos se fueron, que la casa se cayó, que hay que comenzar de nuevo, después que ya todo esté, entre comillas, esa calma, ¿qué será lo que viene? Esa realidad de los comerciantes informales u otros. Entre tanto, seguimos hablando de este tema, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos a Cali. Allí el presidente Abelardo de la Espriella anunció ayer 4.386 millones para atender las afectaciones. ¿Cuál es el resumen de los anuncios del presidente? Lina Vera. Pues Miguel, la situación que se vive en estos momentos es triste y dolorosa para los vallecaucanos y para todo el país desde el terremoto registrado el pasado lunes, una emergencia que dejó un panorama desolador en distintos puntos de la capital del Valle y también en varios municipios del departamento. De acuerdo con el último balance entregado por las autoridades en Cali, se reportan 104 personas fallecidas y 54 en otros municipios del departamento. Además, hay 77 personas desaparecidas en la ciudad y más de 1.400 heridas. Una tragedia que hoy mantiene de luto
departamento, a Cali y al Valle del Cauca, y precisamente en las últimas horas el presidente Abelardo de la Espriella estuvo en la ciudad realizando un recorrido por diferentes puntos afectados. Su primera visita fue al Hospital Universitario del Valle, donde anunció recursos para atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Se destinarán 4.386 millones de pesos para dotar la unidad funcional oncológica del HV, además de recursos para apoyar la reconstrucción del Hospital San Rafael. Esto es en el municipio del Águila. Escuchemos. A través de la resolución 1080 del 26, por 4.386 millones de pesos. Hemos también determinado el apoyo en el financiamiento para la reconstrucción del Hospital San Rafael del municipio de El Águila. Y como tercer punto, hemos decidido también destinar una asignación de recursos para el arrendamiento de infraestructura que facilite la prestación de los servicios del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. Este hospital es un símbolo de Colombia. Es un hospital que ha sido exitoso en su manejo, que ha dado resultados, que ha dado ganancias. Durante su recorrido también visitó la Ciudadela Petronio, habilitada por la Alcaldía de Cali como punto de acopio para recibir las ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas. Allí conocieron de primera mano el proceso de recepción y organización de las donaciones realizadas por los caleños, empresarios, municipios y gobiernos de distintos países que se han sumado. Esto dijo el alcalde de Cali, Alejandro Deher. Que era la Ciudadela del Petronio, hoy es el Petronio Solidario, y desde aquí estamos apoyando a las víctimas, también en cuanto a rescatistas, en cuanto a seguridad y además a la altura con la que se han comportado los caleños, con todos los caleños. Muchas gracias, Cali, gracias a los jóvenes, gracias a los vecinos de los distintos barrios, gracias a las personas que han acompañado a los familiares de las víctimas, gracias, y tengan la certeza que esta nos vamos a parar juntos y nos vamos a parar más fuertes. Pero las cifras relacionadas con las viviendas e edificaciones afectadas también son alarmantes, pues son más de 1.400 estructuras que presentan algún tipo de afectación, 35 tienen colapso parcial y 46 registran colapso total. Detrás de estas cifras hay cientos de familias que hoy están a la deriva sin saber qué va a pasar con sus hogares. Muchas tuvieron que ser evacuadas y perdieron en cuestión de minutos aquellos que construyeron durante años. Adriana López, habitante del sector Cuarto de Legua. La casa está intacta, los recuerdos están allí, estamos vivos de milagro. Nos citaron para un censo porque nos informan que el censo se va a hacer de casa en casa, pero las personas que fuimos evacuadas pues no nos podían hacer el censo. Lamentablemente hay una pequeña descoordinación entre gestión del riesgo porque no han llegado y si nos citan pues están las personas porque muchos ya no estamos acá. Acercarnos acá es un riesgo, estos edificios están a punto de colapsar. Y es que precisamente este lunes 18 de agosto se realizará la primera mesa de trabajo entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle y autoridades locales en las que se definirán acciones para avanzar en la reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto, Miguel. Lina, gracias. Entre tanto, en Medellín, los afectados por el terremoto en varias regiones del país han llegado a esa ciudad en busca de atención médica y precisamente en la capital antioqueña hay una superación del 180% de la capacidad de servicios de urgencias. Melissa Álvarez, ¿cómo es la historia? Miguel, pues mire, son más de 30 personas que han llegado a Medellín por sus propios medios durante los últimos días en búsqueda de atención médica luego del terremoto. Estas se suman a las 33 que fueron trasladadas mediante remisiones formales. De acuerdo con el reporte de la secretaria de Salud, Natalia López, entre los pacientes hay procedentes del Chocó, pero también del eje cafetero. Han llegado personas remitidas de manera formal desde Chocó, pero también han llegado personas por sus propios medios desde Chocó, desde el eje cafetero, buscando atención en nuestra ciudad. Tenemos el seguimiento permanente con las instituciones de salud, estamos hablando de más de 30 personas. Según el reporte, los servicios de urgencias, como usted lo decía, Miguel, registran una ocupación superior al 180%, situación que mantiene en alerta a las autoridades, pues recordemos, se declaró la alerta roja hospitalaria. Y en Bucaramanga también se expresa la solidaridad. Hay actividades para recolectar ayuda humanitaria en Santander y en las últimas horas una empresa de ese departamento entregó 3 toneladas de alimentos. Alex Salamanca.
Así es, Miguel. Durante todo este fin de semana se mantendrán las ayudas solidarias para que cada uno de los bumangueses pues haga su entrega en diferentes puntos de la ciudad. Son 9 puntos habilitados y líneas hospitalarias y Fundación Federico entregaron 3 toneladas de ayudas humanitarias al Hospital San Francisco de Asís en el Chocó. Juan Diego Restrepo Agudelo, gerente de la empresa, entregó personalmente estas ayudas, cerciorándose que llegaran a quien más lo necesitara. Desde líneas hospitalarias nos solidarizamos con el pueblo colombiano, en especial con el pueblo del Chocó, que tanto nos necesita, que necesita de nuestro apoyo, con una donación de elementos hospitalarios que esperamos que sean de gran utilidad, lo que son camas, divanes, colchones, elementos de ortopedia, elementos de cirugía, todo esto que hoy por hoy es tan necesario de esta emergencia que hemos vivido. Dicha entrega representa también un reconocimiento a la labor que realizan médicos, enfermeros, personal asistencial, organismos de emergencia, voluntarios y todas las personas que han prestado sus servicios para atender a la comunidad, que es lo más importante, Miguel. Alex, gracias, y vamos a Barranquilla rápidamente con Alejandro Rosales, porque también allí la gobernación habilitó un centro de acopio y la gobernadora Margarita Guerra tiene una propuesta para sus demás colegas de las regiones. Alejandro Rosales. Miguel, entre la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico se han recolectado durante toda la semana al menos 200 toneladas de ayudas humanitarias compuestas por alimentos no perecederos, comidas para animales y otros implementos de primera necesidad que reciben en puntos de acopio, uno en el sector de Barranquillita y otro en la galería de la Plaza de la Paz. Igualmente, la Alcaldía de Barranquilla y el Banco Nacional de Sangre confirmaron una recolección de 342 unidades que también serán donadas hacia las regiones golpeadas por el terremoto. Y como usted lo mencionaba, ante las graves consecuencias ocasionadas, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que pondrá a disposición su sueldo del mes de agosto para la campaña Colombia Un Solo Corazón, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda. Esto dijo la gobernadora Margarita Guerra. También nos queremos unir a la campaña de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, llamada Colombia Un Solo Corazón. Por eso he decidido donar mi salario de este mes con el fin de ser destinado a esta campaña y que llegue a todas esas familias beneficiadas y que todo Colombia somos un solo corazón. Miguel, además del Atlántico y el Magdalena, otros departamentos de la costa Caribe también están recolectando ayudas, y en el desarrollo del noticiero y de las noticias en Blue Radio vamos a estar dando a conocer esta información, Miguel. Alejandro, gracias, y cerramos este bloque hablando sobre esta situación del terremoto, porque también a nivel internacional hubo alarma en el sentido de un terremoto en Indonesia de 7.7 y un sismo de 5.2 en España. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuál es el balance más actualizado? Laura Alejandra Moreno. Miguel, pues en el caso de Indonesia, las autoridades continúan con las labores de atención y evaluación de daños luego de este potente terremoto de magnitud 7.7 que sacudió en la madrugada del sábado allá la costa de la isla de Flores. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres confirmó que la cifra de muertos asciende a 38, mientras los equipos de emergencia revisan las zonas afectadas y buscan establecer la magnitud total de los daños. Este movimiento telúrico se registró alrededor de las 6 de la mañana en la hora local de Indonesia, a unos 68 kilómetros del noreste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y estuvo acompañado por varias réplicas durante las siguientes horas. Ese sismo provocó daños en centros de salud, en escuelas, oficinas gubernamentales y más de 50 viviendas. También generó momentos de pánico entre los habitantes, que tuvieron que abandonar sus casas ante el temor de nuevas réplicas. Inicialmente se activó una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada. Y mientras Indonesia enfrenta las consecuencias de este terremoto, como usted lo menciona, en España también se reportó un fuerte movimiento durante la madrugada de este sábado. Fue un sismo de magnitud de 5.0 que tuvo como epicentro el municipio de Aledín, en la provincia de Granada, Andalucía. Este movimiento ocasionó algunos daños materiales, pero de acuerdo con los reportes disponibles, hasta el momento no ha dejado personas fallecidas, Miguel. Vecinos, amigos, familiares, compatriotas. Cuando la tragedia llega, los colombianos sabemos unirnos, rodear a quienes lo necesitan y ayudar a las familias afectadas. Es hora de demostrar lo mejor de ser colombianos.
Envía tus ayudas a los bancos de alimentos de tu ciudad, a las sedes de la Cruz Roja o comunícate con las autoridades de tu ciudad y pregunta cómo puedes ayudar. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. El fenómeno del Niño llegó. Es pronosticado como extremadamente intenso y tenemos probabilidad de vivir aumento en la temperatura, menos lluvias, más calor, riesgo de sequías e incendios forestales, impactos en el agua, la energía, la salud y los cultivos. Actúa ya. Con pequeñas grandes acciones reduces el impacto en el planeta y en nuestra vida diaria. Cierra la llave, toma duchas cortas, ahorra agua. Apaga luces y desconecta. Usted está con las noticias de la mañana en Blue Radio. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Blue Radio. En la página de Instagram del Episcopado Colombiano se está confirmando que el Papa León XIV nombra nuevo nuncio apostólico en Colombia. Se trata de Monseñor Ángelo Acatino, arzobispo titular de Sabiona. Esa es la información que está confirmando el Episcopado Colombiano. Nuevo nuncio apostólico en Colombia, el Monseñor Ángelo Acatino. Y a esta hora tenemos una nueva entrevista. Vamos a conversar con Carlos Enrique Garzón. Él es el secretario general de la Asociación de Ciudades Intermedias, ASO Intermedias, porque además de las capitales en las que está centrada la mirada de los medios de comunicación y quizás con más facilidad para acceder, como Pereira, Cali, incluso en el caso de Chocó, Quibdó, también Armenia, que tuvo afectaciones, Manizales, también hay algunos municipios que están agrupados en este gremio, ASO Intermedias. Y Carlos nos va a contar, buenos días, cuál es el balance que tienen en estas regiones no capitales que están agrupadas en ASO Intermedias. Miguel, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el espacio. También las ciudades intermedias han sufrido muchos daños. Al día de hoy tenemos 33 personas fallecidas en Buenaventura, Yumbo, Calarcá y Dos Quebradas. Tenemos 492 personas heridas, cerca de 3.250 viviendas afectadas con diferentes daños, tanto estructurales como de pérdida total, y alrededor de 14.100 damnificados. Adicionalmente, se ha visto afectada la infraestructura en educación. Tenemos alrededor de 120 educativas que no están prestando el servicio por los daños, y en general daños y afectaciones en viviendas. Agradecemos este espacio porque es importante, como usted lo decía, poder visualizar que también las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas se han visto muy afectadas por este terremoto. Y en el tema de personas desaparecidas, ¿ya fueron rescatadas o no hubo necesidad de algún tipo de rescate prolongado porque las estructuras por su tamaño permitió sacar a las personas? ¿O cómo es esa situación? Bueno, en ese sentido tenemos esa situación en Buenaventura, donde sí se han rescatado personas, y también lo que sí nos preocupa es que como la dificultad de acceso a los territorios, cada día que avanza nuestros alcaldes han llegado a las zonas rurales, y en las zonas rurales también se ha tenido mucha afectación, sin víctimas, gracias a Dios, por el tipo de estructura que tienen, pero sí todos los daños que se han presentado a nivel rural han sido importantes. Por ejemplo, tenemos Calarcá, donde el alcalde en sus recorridos tiene cerca de 250 viviendas afectadas, dispersas por el territorio, y que hasta ahora estamos pudiendo llegar a atenderlas. Importante punto, Carlos. Calarcá, que queda allí prácticamente al lado de Armenia, pero ayer también veía una entrevista con el gobernador Juan Miguel Galvis, el gobernador del Quindío, y él decía que el 80% aproximadamente de las casas tradicionales cafeteras en zonas rurales tienen afectaciones. Afortunadamente allí, por el tipo de estructuras, no son edificaciones de varios pisos, no hubo víctimas fatales, sin embargo la afectación estructural es bastante considerable. Sí, señor. Eso es lo que se ha venido encontrando en ciudades como Santander de Quilichao,
Calarcá, Jumbo, donde nos preocupa que debido a las capacidades y a la dificultad de los terrenos, es difícil llegar y hasta ahora se está pudiendo tener contacto con esta población y eso es lo que se ha encontrado, afectación y daños materiales en estos tipos de estructura. Finalmente, ¿qué llamado quieres hacer? ¿Han tenido contacto directo con el gobierno nacional? ¿Sí se ha sentido el apoyo de las entidades? Más allá de querer o no querer, sino que hay muchos puntos de atención. ¿Cómo ha sido esa relación con las autoridades y las entidades nacionales que también deben atender en estos territorios? Bueno, desde el primer momento y con la instrucción del señor presidente se ha tenido contacto con los diferentes ministros, el de Vivienda, el vicepresidente. Hemos recibido el apoyo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero también es entendible que las necesidades son muchas. Entonces nosotros abrimos una campaña porque hoy más que nunca tenemos que trabajar articulada y solidariamente. Y a veces no puede aportar unos recursos, pero sí lo que estamos buscando es sumarnos con las capacidades de las empresas, de las personas. Por ejemplo, estamos recogiendo en los puntos de atención los alimentos, pero no tenemos transporte. Entonces, sumando capacidades podemos lograr logística que nos ayude a trasladar el transporte. Hemos hablado con universidades y hacemos un llamado para que convoquemos a los estudiantes, a los trabajadores, porque ahora hay que hacer diagnósticos para poder construir técnicamente los planes de reconstrucción. Entonces, lo que invitamos es a llamar y buscar capacidades de las entidades para poder sumar a la atención de esta tragedia. Finalmente, un punto, ya que mencionabas las universidades, el tema educativo. Ayer el ministro del Interior hacía un llamado a las empresas de telecomunicaciones para facilitar la conectividad y así tener educación virtual. Me imagino que en medio de toda esta situación hay muchos niños que no podrán ir presencialmente a la escuela porque están afectadas. Sí, señor. De hecho, como te decía, tenemos cerca de 120 instituciones educativas con afectación. Ayer tuvimos contacto con la Universidad Militar de la sede de Cajicá. Ellos están dispuestos a poner una plataforma para poder que los niños puedan acceder de la plataforma y poder tener continuidad en las clases. Entonces, sumado a esto con las empresas tecnológicas que pongan a disposición la cobertura de datos y de conectividad, ayudaría mucho. Entonces, por eso la campaña que hacemos desde Asointermedias es que cada uno aporte sus capacidades de acuerdo con su nivel de servicios y sumando esas capacidades podamos dar respuesta a la totalidad de necesidades que se tienen. Muchas gracias, Carlos Enrique Garzón, secretario general de la Asociación de Ciudades Intermedias, por darnos estos minutos en Blue Radio. Muchas gracias, Miguel. Buen día. Buen día para ti, 6 de la mañana con 50 minutos y también además del terremoto hay algunas otras noticias políticas. Antes de la siguiente entrevista hablemos del Centro Democrático, Laura, porque está rechazando que se les acuse de unirse con el petrismo. Recordemos que hubo elección del presidente del Senado con Honorio Enríquez y allí Honorio Enríquez del Centro Democrático necesitó los votos del pacto histórico, que en efecto se los dieron, para llevarle la contraria a Alfredo de Luque, el candidato de Abelardo de la Espriella. Y también hubo la elección de Contralor, aunque aparentemente este no era el candidato tampoco del gobierno, después tuvo una reunión con Abelardo de la Espriella. Pero en fin, ¿qué dice el Centro Democrático? Pues Miguel, sí, para dar un poco de este contexto en el marco del cambio de gobierno y del inicio de labores del Congreso, ya en 2 ocasiones se ha hablado de alianzas entre el petrismo y el uribismo que antes se pensaban casi inviables. El primer caso se dio en la elección del presidente del Senado, que dejó como ganador al congresista por el Centro Democrático Honorio Enríquez, con los votos del pacto histórico que resultaron decisivos en ese caso. Y esta semana se volvió a hablar de un posible acuerdo entre el uribismo y el petrismo para elegir a Jorge Eliezer Laverde como Contralor de la República con 269 votos a favor, incluyendo los de estas 2 colectividades. Sin embargo, el Centro Democrático le ha salido al paso a estas teorías para desmarcarse del pacto histórico y uno de los voceros fue el senador Hernán Cadavid, que se refirió también al permiso otorgado por el Congreso para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país hasta por 1 año.
Gracias. Ha sido el Centro Democrático el partido que ha incorporado los más estrictos controles a los desplazamientos por fuera del país del expresidente Petro durante los próximos 12 meses. Con una proposición, una iniciativa nuestra, se incorporaron controles de forma tal que el expresidente tendrá que informar lugares a los que se desplaza, fechas de ingreso y de salida y, por supuesto, el objeto de esas visitas. Esta aclaración la hace el Centro Democrático y también la hizo su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, pues defendieron su decisión de votar a favor de que Petro sí pueda salir del país, como lo solicitó, con fines de atender compromisos de carácter personal, social, político y académico. Su argumento es que no hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente, pero reafirmaron que durante su gobierno siempre fueron un partido de oposición, Miguel. Laura, gracias. La posición del senador Hernán Cadavid es similar a la que expresó ayer el expresidente Álvaro Uribe. Dice, no hay ninguna razón judicial para negarle al expresidente Petro la salida del país, por lo tanto, no había por qué oponerse en el Senado de la República. Y hablando también de política, el presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a 5 embajadores que estaban en funciones desde el gobierno de Gustavo Petro y no presentaron sus renuncias. Pero hay varios de ellos que han hecho aclaraciones y han explicado por qué no cumplieron con ese trámite protocolario que se da al final de cada mandato. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Nos quedan unos minuticos para conversar con Marilyn Bonfante. Ella es directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja. Por supuesto, un nombre que genera confianza, un nombre que genera solidaridad por la atención que brindan no solo en esta emergencia, sino en diferentes escenarios en el país, tanto naturales como del conflicto armado, etcétera. Marilyn, buenos días, bienvenida a Blue Radio y cuéntanos cómo se ha desarrollado la atención de la Cruz Roja y en qué frentes están trabajando. Ok, muy buenos días y muchas gracias por abrir los micrófonos de tu medio de comunicación. En efecto, la Cruz Roja colombiana, desde el primer momento de acontecido este sismo que ha dejado esta lamentable cifra de desaparecidos, muertos, heridos y pérdidas materiales, ha estado trabajando en su misión, que es nuestro mandato. Y hoy tenemos desplegadas 538 personas, especialmente en Chocó, Risaralda, en Valle del Cauca, pero también estamos en Quindío, en Caldas. Y lo que venimos haciendo son, primero que todo, estuvimos en toda esta fase, aún seguimos en fase de búsqueda y rescate en el territorio. Ya en Chocó, afortunadamente, se cerró la etapa de búsqueda y rescate. Seguimos en etapa de búsqueda y rescate en Risaralda y en Valle del Cauca. Asimismo, hemos estado brindando servicios de salud a la población, especialmente servicios de apoyo psicosocial, servicios médicos, enfermería y atención primaria en salud, primeros auxilios. Un servicio que desde el inicio hemos tenido abierto es la protección y el restablecimiento de los vínculos familiares. Más de 1.500 solicitudes de búsqueda, de reencuentro familiar hemos atendido. Afortunadamente muchas de ellas resueltas positivamente, otras no tanto. Y pues seguimos también ofreciendo los servicios de asistencia humanitaria. Ya hemos entrado en esa siguiente fase, que es la asistencia humanitaria, con 18,000 kits ya entregados, 300 toneladas al granel, y en este momento ya están en camino 11,950 kits más de asistencia humanitaria, consistente en kit de alimento, kit de cocina, kit de noche, kit de aseo. Importante ese punto, ese tipo de atención de asistencia humanitaria en las principales ciudades o donde tienen los puntos, con quienes están trabajando, dónde están los centros de acopio para de manera oficial informarle a la comunidad, empresas u organizaciones que quieran unirse a la Cruz Roja para llevar algún tipo de solución a las comunidades.
Sí, muchas gracias. Es importante anotar, y eso es una gran ventaja, que la Cruz Roja colombiana cuenta con seccionales de la Cruz Roja en todos los departamentos, excepto Vaupés. El resto del país, en cada departamento hay una Cruz Roja. Esos son los principales puntos. En el caso de las seccionales más afectadas, por supuesto, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, nuestras sedes están muy atentas con todo este proceso. Y en Bogotá tenemos varios centros, varios puntos. El Campín fue uno de los que se habilitó debido a la gran demanda y solidaridad de los bogotanos y en general de los colombianos. Entonces, lo más importante es que revisen la página web de la Cruz Roja, www.cruzrojacolombiana.org, y allí aparece la información también de las respectivas seccionales y puntos de acopio. 6:58 a.m. Conversamos con Marilyn Bonfante, directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja. ¿Cuál es un mensaje de cierre que nos quieras dar en medio de esta labor humanitaria, social, de llegar a las comunidades? Recibimos mensajes de diferentes municipios donde nos dicen, también informen que no solamente en determinadas ciudades hay catástrofes, sino también en nuestros municipios. Por ejemplo, nos dicen en Roldanillo hay más de 5.000 personas damnificadas, más de 500 viviendas colapsadas. El pueblo mágico, un atractivo turístico de este municipio del Valle del Cauca, desapareció. Se necesitan ingenieros estructurales, hay 400 establecimientos comerciales afectados. Parte de los datos que nos llegan, así como de Roldanillo, desde otras regiones. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje que quieres dar a esos municipios o zonas apartadas que no necesariamente están en el foco mediático? Sí, así es. La extensión de la emergencia, de la catástrofe, es enorme. No son solo las ciudades capitales, son muchos municipios, muchos lugares apartados que están siendo afectados, y allí estamos llegando con todas las dificultades de acceso por daños en vía y por otros motivos. No es fácil a veces llegar, pero allí estamos llegando. Esa es nuestra intención y es nuestra principal interés. Nuestra misión la llevamos a los lugares más apartados. Por supuesto, es muy bueno, primero que todo, que en los puestos de mando unificado puedan llegar la información, y es una responsabilidad de todos los que hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Hay que llevar la información de las necesidades, la evaluación de las necesidades, y eso nos facilita a todos los organismos de socorro poder dar respuesta. Adicionalmente, es la invitación a los ciudadanos a que sigan apoyando de las múltiples maneras como lo están haciendo, que sigan donando, que sigan llevando ayuda en especie, que sigan apoyando como voluntarios, porque aún hay mucho por hacer. Hay muchos municipios a los que tenemos que llegar. Muchas gracias. 7 de la mañana en punto. Se nos fue el tiempo de las noticias de la mañana, pero agradecemos este espacio a Marilyn Bonfante. Ella es de la Cruz Roja, específicamente es directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja, hablándonos de la atención en las diferentes regiones. Queden con En Blue Jeans.